Recording is on. Bueno, hoy vamos a tratar la forma de los actos jurídicos bilaterales, la forma en los contratos. Recordemos en el punto que conforme la concepción que seguimos, la construcción que seguimos del profesor Gersi, ubicábamos en la estructura de los contratos a la forma como un elemento esencial, un elemento estructural esencial en aquellos contratos donde el legislador se detuvo a establecer para un negocio jurídico determinado una forma especial predeterminada, una forma solemne, si se quiere, determinada. Con lo cual existirá en ese tipo de contratos, para ese negocio jurídico, la naturaleza jurídica de la forma va a ser esencial o estructural. En el resto de los contratos, en el resto de los negocios jurídicos, la concepción de toda la doctrina los excluye de elementos estructurales que se limitan a objeto, causa y consentimiento. Recordemos siempre que en forma transversal es aplicable a los contratos la teoría general del acto jurídico, allá en principio del código, donde de por sí se establecía el viejo principio, también previsto en Vélez, acá en el artículo 284 del nuevo código. El principio que se sienta es el de la libertad de las formas de los contratos. Principio que también es ubicable en el artículo 1015, ya estableciendo, saliendo de la teoría general del acto jurídico, ya en el capítulo, ya en la unidad de contrato, en el capítulo 7, el artículo 1015 también nos da contrario sensu al texto de ese artículo. Ya de por sí en el título del artículo 1015 nos habla de libertad de formas, la que se define, esa libertad de formas, como aquella que se da a todos los negocios jurídicos donde el legislador no ha impuesto una forma determinada. Por lo tanto, el artículo 1015 parte de la postura de definir como formales a los contratos donde se ha establecido una forma determinada. Entonces, entre el 284 y el 1015 formamos nuestro principio en materia de forma de los contratos, estableciendo que las partes pueden establecer para su acto jurídico bilateral la forma jurídica que les parezca mejor, incluso una más rigurosa, la prevista por el legislador, salvo que se trate de un negocio jurídico donde el legislador haya determinado o haya impuesto una forma determinada para ese negocio jurídico, supuesto en el cual esa forma impuesta por el legislador seguramente va a ser un elemento indisponible, un elemento de orden público que debe ser respetado por las partes. Y ahí es donde Gersi nos establece, en esos supuestos donde la forma es indisponible, que pasa a ser un elemento estructural, un elemento esencial en la construcción de nuestro acto jurídico bilateral, contrato como naturaleza jurídica. ¿Sí? Entonces acá partimos de esa noción, de ese principio general conformado por el 284 y el artículo 1015, que habla de las normas o las formas impuestas a ciertos contratos. Un poco también lo hacía en la teoría general del acto jurídico en el artículo 285, el legislador, cuando hablaba de la forma impuesta. Un poco a modo de repaso de la teoría general del acto jurídico, podemos hacer mención a la clásica determinación de instrumentos en públicos y privados, los instrumentos privados en el artículo 287, los instrumentos públicos en el 289, siempre recordando en el punto que la escritura pública va a ser uno de los instrumentos públicos, es decir, es uno de los géneros dentro de ese universo de los instrumentos públicos. Al mismo tiempo siguen estando viables esa clasificación en instrumentos firmados y no firmados,
vigente por el 288, incorporando incluso en esta, hoy por hoy necesariamente en esta clasificación de instrumentos o documentos firmados y no firmados, incorporando necesariamente el peso de la ley 25.506, donde se incorpora también como en doctrina especializada como clasificación posible los instrumentos electrónicos y los instrumentos digitales, que ya pertenecen a acepciones, a concepciones distintas, denotan distintos tipos de instrumentos, los documentos electrónicos y los documentos digitales. Vamos a ser partícipes de esa bibliografía para que puedan ahondar en este tema. Incluso también se profundiza esta construcción de nuevos instrumentos y las nuevas firmas, mediante la intervención de los llamados terceros de confianza, previstos en esa ley 25.506 también, que hay que estar teniendo presente en sus primeros artículos para este punto de la forma de los contratos. Sobre el punto también va a ser aplicable, a modo de repaso, el artículo 312 del sistema del acto jurídico, donde establecíamos el valor probatorio de acuerdo a cada tipo de instrumento. El artículo 317, que hacía una descripción de los escenarios posibles para configurarse la fecha cierta ante un instrumento, un acto jurídico, y hoy por hoy también ante un acto jurídico bilateral, también es aplicable entonces 317 con la fecha cierta para nuestros contratos. Incluso sobre el punto podemos marcar en tema de oponibilidad de los documentos, instrumentos y de los contratos una novedad legislativa con el artículo 1171, donde se incorpora expresamente la doctrina y jurisprudencia elaborada a lo largo de muchos años nuestros tribunales nacionales y provinciales en materia de la oponibilidad del boleto de compraventa respecto de concursos y quiebras. Tan reiterada y tan constante ha sido nuestra jurisprudencia, en cierta forma pretoriana en ese sentido, que el legislador ha incorporado esos principios sentados por vía jurisprudencial y doctrinaria a través del propio dictado del artículo 1171, incorporando entonces reglas clásicas en materia de oponibilidad del boleto de compraventa de inmuebles en relación al concurso y la quiebra. Bien, ya entrando en materia de contratos, establecíamos inicialmente ese principio de libertad de formas, entonces a través de los artículos 284, 285 y 1015 específicamente, donde establecemos como principio indirecto, como regla indirecta, la libertad de las formas en todos los contratos y sus modificaciones, ya que acá seguimos la regla de los principales, es decir, las modificaciones de los contratos que llevan una forma determinada también van a tener que ser celebrados por esa forma determinada. Y tenemos como excepción aquellos negocios jurídicos donde el legislador se ha detenido a establecer una forma determinada, una forma que llamamos solemne o constitutiva o una forma relativa, a través de los artículos 969, 1018, 1017 y aquellos que han sido aquellos negocios jurídicos donde se les ha determinado también una forma específica mediante leyes especiales, que vamos a ir analizando ahora. Bien, entonces comenzando por el artículo 969, decíamos que el legislador ya establece en esta norma, en materia de forma de los contratos, la categoría de contratos formales, donde los define el legislador como aquellos donde la ley les ha impuesto una condición, una forma determinada para su validez,
una forma determinada para su validez, con lo cual acá claramente establece cuáles son los contratos formales, artículo 969. ¿Sí? Estos son los que, en estos negocios jurídicos, la forma para el profesor Gersig funcionaba como un elemento estructural indispensable, necesario. ¿Sí? Entonces, el propio artículo 969 nos habla de nulidad, a la cual vamos a hacer referencia luego cuando analicemos el 1018, nos habla de nulidad si es que esa forma solemne, indisponible, no ha sido respetada, no ha sido satisfecha, dice el artículo. Y en ese sentido, adelantamos que la calificación de nulidad va a ser en relación al negocio jurídico que las partes tenían por objeto y causa. Pero obviamente ese negocio jurídico en el cual no se ha respondido a la expectativa, no ha sido satisfecha la forma indisponible, no va a ser una nulidad absoluta, siendo que las partes todavía van a quedar obligadas. Van a quedar obligadas, y ya vamos a ver a qué van a quedar obligadas cuando analicemos el artículo 1018. Bien, entonces, yéndonos al artículo 1015, recordamos el principio de libertad de formas, a contrario sensu del texto del artículo, donde si bien el título habla de libertad de formas, nos habla de contratos en los cuales la ley no les ha impuesto una norma determinada. En el 1016 se nos indica que los contratos los contratos accesorios de aquellos que son también formales deben seguir también esa forma determinada. Y finalmente, entrando ya en los contratos solemnes, en los contratos formales, aquellos que por el 969 o el propio 1015 el legislador les ha establecido una forma determinada, hay una primera categoría o conjunto de contratos donde se les ha establecido, se les ha impuesto, en los términos del 969, como forma determinada la escritura pública, que recordemos funciona como uno de los géneros posibles en ese universo de instrumentos públicos. La escritura es uno de los tipos de instrumentos públicos posibles. Y lo que hace el artículo 1017 es enumerar negocios jurídicos que llevan como forma solemne impuesta la escritura pública. Por supuesto, con intervención de ese funcionario, según la concepción, será funcionario público, semipúblico, privado, o funcionario privado que cumple funciones públicas que llamamos escribano, donde nuestro sistema argentino sigue la concepción del notariado latino, por supuesto. Y entonces la celebración de ese acto jurídico bilateral a través de la enumeración del 1017 va a requerir, por supuesto, obligadamente, la intervención de ese escribano público. Entonces ya comienzo el inciso A, haciendo mención a aquellos contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, haciendo acá gala de una precisión técnica importante que debe ser respetada al hacer referencia a este escenario. Contratos que tienen por objeto adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Recordemos en el punto que la forma, desde el derecho romano, va a tener ciertas funciones. La forma fue prevista para cumplir ciertas funciones que deben ser, que en interés del legislador deben estar presentes en ciertos negocios jurídicos. En nuestra sociedad argentina, la modificación, adquisición o extinción de derechos reales sobre inmuebles tiene siempre una gran trascendencia jurídica. De hecho, estaban regulados tradicionalmente en el Código Civil y no en el Código de Comercio.
sistema del Código Civil siempre bastante más riguroso y formal que el del Código de Comercio, más ágil e informal, por supuesto. Entonces, la forma está relacionada con distintas funciones, que se evidencian claramente en este inciso A. Es intención del legislador que quien va a realizar este contrato de transferencia, modificación, adquisición o extinción de derechos reales sobre un inmueble tenga realmente el tiempo necesario para elaborar su consentimiento internamente, en esa fase interna que hablaba Bercy, tanto en la exteriorización de la oferta como la aceptación de la oferta, tenga el tiempo necesario, los mecanismos necesarios para elaborar ese consentimiento, con lo cual todos los pasos formales que implica la celebración de una escritura de compraventa, de un derecho real sobre un inmueble, por ejemplo, hace que el sujeto tenga el tiempo suficiente para elaborar realmente su consentimiento y tomar real conciencia y dimensión del acto jurídico que va a llevar a cabo. Esa función, por un lado, es decir, permitirle al individuo, ante la importancia de ese acto jurídico determinado, realmente que adopte, que tome conciencia debida del acto jurídico que tiene por delante y que está por celebrar. Y al mismo tiempo, la escritura pública, con el sistema de registros, en el cual ya hacía mención Vélez en la nota del Código Civil, cuando se hacía referencia al derecho real de dominio, artículo, si mal no recuerdo, 2513, en la nota del artículo 2513, la otra función que se está cumpliendo con la implementación de los registros públicos es empezar a dar publicidad a los actos estos más importantes de nuestra sociedad argentina. Darle publicidad y que este acto no se limite a la intimidad de las partes en la celebración de ese negocio jurídico. Un poco también como había nacido la forma en el derecho romano, donde se buscaba que la forma funcionara como un medio para que la realización de la forma ayudara a las partes a exteriorizar la realización de ese negocio jurídico, el perfeccionamiento de ese negocio jurídico, y con ello trascienda a las partes y no quede en la intimidad de las partes. Y además, bueno, como otra función seguramente más moderna, mencionamos la seguridad jurídica de las partes y de toda la sociedad, donde se establece por política legislativa las formas como distintos medios de imponer seguridad jurídica también en la realización de ciertos negocios jurídicos. En el caso del inciso A, el tráfico de inmuebles, y en otros supuestos que vamos a ver después, el tráfico de armas, el tráfico de automotores, de motovehículos, embarcaciones, aeronaves y demás. Entonces, el inciso A establece que aquellos contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles debe llevar precisamente la celebración de escritura pública. En la parte final del inciso A nos deja exceptuados de esta formalidad los casos en que se haya realizado una subasta que provenga de una tramitación judicial o administrativa. Acá señalamos que en toda subasta judicial y en toda subasta administrativa presuponemos la existencia de un expediente, ya sea un expediente administrativo o un expediente judicial, en los cuales en cualquiera de los dos casos estaríamos hablando de un instrumento público, ya que los expedientes tanto administrativos como judiciales son instrumentos públicos. Estaríamos hablando de la intervención de terceras personas, como sería el juez o la autoridad administrativa, con sus funcionarios auxiliares, como sería un martillero judicial designado por el juez, un funcionario con competencia delegada por la autoridad administrativa. Habría suficiente publicidad de los actos que se están llevando a cabo con
el dictado de una sentencia de subasta pública, con la publicación de dictos de subasta, con la notificación de la subasta a la parte demandada en su caso, con la realización de una subasta en un acto público por un medio electrónico donde trasciende la intimidad de las partes, y finalmente, hasta incluso llegado el caso, el otorgamiento de la propia orden de inscripción del nuevo dominio, la transferencia del dominio por subasta pública, con una orden judicial o una orden administrativa, que incluso también se inscribe en el registro pertinente, entregándole el testimonio al interesado. Con lo cual se cumplen aún más las reglas que llegan a incorporar a la adquisición, modificación y extinción de derechos reales sobre inmuebles dentro del marco de las escrituras públicas. Existen entonces en esa parte final del inciso A aún más garantías de publicidad y formalidad que en la mera intervención de un escribano público. En el inciso B, un poco siguiendo estos accesorios, la suerte de su principal, los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles, también se exige esta escritura pública. Ahí podría haber cierto caso dudoso en relación a la partición de los bienes inmuebles en el marco de un trámite sucesorio. Aquellos actos, dice el inciso C, que sean accesorios de otros otorgados por escritura pública. Y el inciso D nos refiere a los demás contratos donde las partes hayan establecido la escritura pública como medio formal, solemne, impuesto, esta vez por autonomía de la voluntad de las partes. Supuesto al que hacíamos referencia cuando veíamos en el marco del consentimiento el artículo 982 con acuerdos parciales, supuesto en el que hacíamos referencia al principio de esta charla con el artículo 284, 285 y 1015, donde decíamos que siendo el principio de libertad de la forma de los contratos la regla, las propias partes podían disponer de un medio aún más riguroso que el previsto o impuesto por la ley en forma indisponible para el negocio jurídico que querían celebrar. Entonces serían, en el primer supuesto del inciso D, las propias partes quienes se autoimponen por autonomía de la voluntad una forma más solemne que la prevista por la ley para el negocio jurídico determinado. O si no, también el otro supuesto previsto en el inciso D del artículo 1018, disposición legal no prevista en el código de referencia acá, es decir, disposición de otra norma que establezca escenarios o negocios jurídicos donde las partes deban celebrar su contrato por escritura pública o incluso por otros medios solemnes, formales. Acá hacemos referencia a que la escritura pública va a ser requerida leyes especiales también, como ser en el Código Aeronáutico para la transferencia de dominios en relación a aeronaves, la transferencia del dominio sobre embarcaciones, donde también se requiere escritura pública, o en otro supuesto, ya no siendo escritura pública la forma determinada, pero sí negocios jurídicos donde se requiere una forma solemne, por ejemplo, el artículo 8 de la ley 25.065 de tarjeta de crédito, donde no solo se requiere la entrega al beneficiario o consumidor del plástico, la tarjeta de crédito, sino que se requiere contrato escrito firmado por las partes, artículo 8 de la ley 25.065. También ese supuesto previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, en la Ley 24.240, para aquellos contratos que son celebrados fuera del establecimiento del comerciante, donde se requiere también forma escrita como forma solemne, esos contratos donde el consumidor es sorprendido fuera del establecimiento del comerciante, es decir, el consumidor no había tenido tiempo ni expectativa de elaborar esa fase interna de elaboración del consentimiento,
y es sorprendido por el consumidor. No es que el consumidor ha concurrido a la sede del establecimiento mercantil, sino que el consumidor es sorprendido, por ejemplo, en la vía pública o en instancias de otra situación, y recibe esa oferta pública de servicio o mercadería fuera del establecimiento del comerciante. En ese supuesto también requerimos de la celebración de una forma escrita como una especie de solemnidad. Otros contratos formales, el artículo 363 para el contrato de mandato para la partición extrajudicial. Hacíamos referencia recién al artículo 1104, más la Ley de Defensa del Consumidor, con esos contratos de consumo fuera del establecimiento comercial. El artículo 448 en relación a las convenciones matrimoniales, pese a que, bueno, podrían no ser consideradas contratos en sí porque no reúnen el objeto o el aspecto pecuniario, ¿no? El objeto de percepción económica. El 1599 en parte especial de contratos con la renta vitalicia. El 2302 en parte especial también respecto a la cesión de derechos hereditarios. El 2369, que podría ir de la mano del artículo 1010, en relación a los contratos de partición extrajudicial sucesoria. Sobre el punto, para modo de cierre, podríamos empezar a considerar alguna nueva filosofía reinante, por no hablar de extinción, de una solemnidad absolutamente rigurosa en materia de escrituras públicas o solemnidades rigurosas, como ser los sistemas de formularios de los registros. Acá recordemos en el punto que hay otros registros que también tienen formas solemnes especiales exigidas por ley especial, que podrían entrar en este inciso D, aunque no sea ya por escritura pública, el inciso D del 2017, como ser el funcionamiento del registro de la propiedad automotor, el registro de armas, el registro de buques, el registro de aeronaves, el registro de caballos de carrera, todos supuestos especiales donde el legislador ha impuesto formas determinadas, aunque más no sea la aplicación de escrituras públicas en ese caso. Generalmente se funcionan con la utilización de formularios previstos por el propio registro, como el formulario 02, el famoso formulario 08 en materia de registro de propiedad automotor, similar también al registro de armas, el ex RENAR. Entonces decíamos que hay una tendencia por imperio de la digitalización y la despapelización hacia una formalidad digital y una pérdida de una era o una forma solemne, tradicional o clásica como la veníamos conociendo. Hacíamos mención hoy a la importancia de la ley de firma digital en nuestro sistema, la 25506, y a nivel mundial la utilización de nuevas herramientas y mecanismos de establecimiento de formas que cumplen funciones muy similares a las que motivaron a la imposición de formas tradicionales en nuestro país a las que hacíamos referencia. La trascendencia del acto entre las partes, permitir que las partes elaboren su consentimiento e incluso, la que por ahí es la más importante, brindar seguridad jurídica a las partes de los contratos y terceros. Mencionamos como herramienta digital muy importante que va a tener gran trascendencia en el futuro el sistema de cadena de bloques, o a nivel internacional conocido como blockchain, donde hablamos de cuestiones de confianza ya desarrolladas por medios digitales con alta imposibilidad de ser hackeados y vulnerados. La intervención de terceros de confianza que mencionábamos hoy, ya prevista en la ley 25.506 y demás.
Quiere decir esto que la evolución tecnológica ha hecho gran influencia en la forma de nuestros contratos y la va a seguir haciendo, no solo en nuestros contratos, sino en los actos jurídicos en general, y en específico respecto a la forma de los contratos, junto con el consentimiento, si se quiere, de los elementos estructurales son los que más se han visto modificados y se van a seguir modificando en el futuro inmediato. Tanto la forma como el consentimiento son los que se han más modificado y se van a seguir modificando por influencia, en este caso de la forma, por los medios tecnológicos en un futuro cercano en el tiempo. Gracias.